¿Qué tal? Vamos a hablar acerca de chi cuadrado. ¿Qué es la prueba de chi cuadrado? La prueba chi cuadrado, también llamada chi cuadrado, se encuentra dentro de las pruebas pertenecientes a la estadística descriptiva, concretamente la estadística descriptiva aplicada al estudio de dos variables. El nombre de la prueba es propio de la distribución chi cuadrado de la probabilidad en la que se basa. Esta prueba fue desarrollada en el año 1900 por Carl Pearson. La prueba chi cuadrado es una de las más conocidas y utilizadas para analizar variables nominales o cualitativas, es decir, para determinar la existencia o no de independencia entre dos variables. Que dos variables sean independientes significa que no tienen relación, y que por lo tanto, una no depende de la otra ni viceversa. Así, con el estudio de la independencia, se origina también un método para verificar si las frecuencias observadas en cada categoría son compatibles con la independencia entre ambas variables. ¿Cómo se obtiene la independencia entre variables? Para evaluar la independencia entre las variables, se calculan los valores que indicarían la independencia absoluta, lo que se denomina frecuencias esperadas, comparándolos con las frecuencias de la muestra. Como es habitual, la hipótesis nula H0 indica que ambas variables son independientes, mientras que la hipótesis alternativa H1 indica que las variables tienen algún grado de asociación o relación. Correlación entre variables. Así como otras pruebas para el mismo fin, la prueba chi cuadrado se utiliza para ver el sentido de la correlación entre dos variables nominales o de un nivel superior. Por ejemplo, la podemos aplicar si queremos conocer si existe relación entre el sexo, ser hombre o mujer, y la presencia de ansiedad, sí o no. Para determinar este tipo de relaciones existe una tabla de frecuencias a consultar. Si las frecuencias empíricas y las frecuencias teóricas o esperadas coinciden, entonces no hay relación entre las variables, es decir, estas son independientes. En cambio, si coinciden, no son independientes, existe relación entre las variables, por ejemplo, entre x e y. Aquí podemos ver una muestra de la tabla como la que se necesita para este tipo de procedimientos. Incluso podemos ver la siguiente fórmula en la que hablamos de número de renglón por número de columna sobre número total. Distribución chi cuadrado. La prueba chi cuadrado utiliza una aproximación a la distribución chi cuadrado para evaluar la probabilidad de una discrepancia igual o mayor que la que exista entre los datos y las frecuencias esperadas según la hipótesis nula. La exactitud de dicha evaluación dependerá de que los valores esperados no sean muy pequeños y en menor medida de que el contraste entre ellos no sea muy elevado. Para ayudarnos con la distribución de chi cuadrada, contamos con una tabla en la que podemos ver del lado izquierdo los grados de libertad, la probabilidad no significativa en el centro y la probabilidad significativa del lado derecho. De igual manera contamos con un esquema en el que es importante mencionar que la cola siempre cae hacia el lado derecho. Fórmulas. Las fórmulas que utilicemos para los grados de libertad va a depender del tipo de problema para el que contemos. Si es el caso de las tablas de contingencia, la fórmula será columna menos 1 por renglones menos 1. Y si se trata de un problema de bondad de ajuste, la fórmula para los grados de libertad será categorías menos 1. La fórmula para calcular chi cuadrada no va a cambiar para ninguno de los dos problemas y va a ser la siguiente. Chi cuadrada es igual a la suma de la frecuencia observada menos la frecuencia esperada al cuadrado entre la frecuencia esperada. Ahora les voy a mostrar algunos ejemplos de tablas de contingencia. Tenemos la siguiente tabla de contingencia que refleja los datos de la asignatura de geografía en centros escolares. ¿Influye el tipo de colegio en la nota obtenida? Margen de error 0.05. Paso número 1. Formular la hipótesis. H0. No hay diferencia en la nota en relación al tipo de colegio. H1. La titularidad del colegio influye en la nota de geografía. Paso 2. Calcular las frecuencias esperadas. Para calcularlas, nos tenemos que basar en la tabla que se muestra en la pantalla y usar la fórmula que les mencioné anteriormente. Paso 3. Calcular grado de libertad. Para ello nos vamos a apoyar en C-1 por R-1. Sustituimos los valores y quedaría 4 menos 1 por 2 menos 1 y esto nos da un resultado de 3. Paso 4. Calculamos chi cuadrado.
Para ello nos vamos a apoyar en la fórmula que estamos viendo en pantalla. Sustituimos los valores por los obtenidos en la frecuencia observada y en la frecuencia esperada. Paso 5. Comparar con la tabla el nivel de significancia y el grado de libertad. Aquí lo que tenemos que hacer es ubicar con los datos de los grados de libertad y la probabilidad en donde se encuentra el dato que necesitamos buscar. Aquí lo tengo marcado yo con color rojo y lo podemos observar en este lado de la pantalla. De igual manera, tenemos que ubicar en nuestro diagrama de del lado derecho en qué parte se encuentra nuestra X de tablas y de esta manera podemos darnos cuenta ya un poco si se rechaza o si se aprueba. Paso 6. Aceptar o rechazar la hipótesis. Dado que 17.23 es mayor que 7.82, podemos decir que el tipo de colegio influye en la nota de geografía, o lo que es lo mismo, la diferencia observada no se debe al azar y por tanto se rechaza la hipótesis nula. Ejercicio 2. En un grupo de enfermos que se quejaban de que no dormían, se les dio somníferos y placebos, con los siguientes resultados. Nivel de significancia 0.05. Podemos ver los resultados dentro de la tabla. Ahora, la pregunta ¿es lo mismo tomar somníferos o placebos para dormir bien o mal en este grupo de enfermos? Paso 1. Formular la hipótesis. H0. No es lo mismo tomar somníferos o placebos para dormir mal o bien. H1. Es lo mismo tomar somníferos o placebos para dormir bien o mal. Paso 2. Calcular la frecuencia esperada. Recordemos que para calcular la frecuencia esperada tenemos que relacionar el número de columna, el número de renglón y dividirlo entre el número total. Paso 3. Calcular el grado de libertad. Volvemos a utilizar la fórmula C-1 por R-1. Sustituimos los valores y tendremos como resultado grados de libertad es igual a 2 menos 1 por 2 menos 1. Esto es igual a 1 por 1, que a su vez nos da 1. Paso 4. Calculamos chi cuadrado. Para ello volvemos a utilizar la fórmula que vemos en pantalla. Chi cuadrada es igual a la suma de la frecuencia observada menos la frecuencia esperada al cuadrado entre la frecuencia esperada. Sustituimos los valores, recordando que esto se hace con los datos obtenidos de la tabla anterior, y pasamos al paso siguiente, que sería el paso número 5, comparar con la tabla el nivel de significancia y grado de libertad. Para ello, tenemos que ubicar, una vez teniendo los grados de libertad, en qué parte está ubicado el dato que nos sirve para continuar con el problema. En este caso, vuelvo a marcar yo con un color rojo el dato que estoy buscando. De la misma forma, ubico en el esquema en qué parte está en las X de tablas que estoy buscando. Paso 6. Aceptar o rechazar la hipótesis. Como 2.5 es menor a 3.84, aceptamos H0 y rechazamos H1. Podemos decir que la diferencia no es estadísticamente significativa y que se debe al azar, es decir, no es lo mismo usar somníferos o placebos para dormir bien o mal en este grupo de enfermos. Ahora vamos a ver algunos ejercicios de bondad de ajuste. Una moneda fue lanzada al aire 1000 series, de 5 veces cada serie, y se observó el número de caras de cada serie. El número de series en lo que se presentaron 0, 1, 1, 3, 4 y 5 caras se muestra en la siguiente tabla. Ajustar una distribución binominal a los datos con un 0.05. Paso 1. Formular las hipótesis. H0. Los datos se ajustan a una distribución binominal. H1. Los datos no se ajustan a una distribución binominal. Paso 2. Calcular las frecuencias esperadas. Para obtener los valores esperados se tiene que utilizar la fórmula de la distribución binominal, donde n en este ejercicio vale 5. P y Q son las probabilidades respectivas de cara y sello en un solo lanzamiento de la moneda. Para calcular el valor de P se sabe que NP en una distribución binominal, por lo que este es igual a 5P. Aquí podemos ver cómo se desarrolla la fórmula que utilicé para resolver este problema. Al seguir esta fórmula se calcula la probabilidad de caras según el valor de la variable aleatoria. La probabilidad multiplicada por 1000 nos dará el valor esperado. Se resumen los resultados en la tabla siguiente. Paso 3. Calcular grado de libertad.
En esta ocasión, los grados de libertad lo calculamos con C menos 1 menos 1. Sustituimos los valores y esto es igual a 6 menos 1 menos 1, que nos da un resultado de 4. Paso 4. Calculamos xi cuadrado. Para esto utilizamos la misma fórmula que utilizamos en los problemas anteriores. Xi cuadrada es igual a la suma de la frecuencia observada menos la frecuencia esperada al cuadrado menos la frecuencia esperada. De nueva cuenta, sustituimos los valores. Paso 5. Aceptar o rechazar la hipótesis. Como el 7.54 no es mayor a 9.49, no se rechaza H0 y se concluye que con un 0.05 que el ajuste de los datos a una distribución binominal es bueno. Ejercicio 2. Se propone que el número de defectos en las tarjetas de circuito impreso sigue una distribución Poisson. Se reúne una muestra aleatoria de 60 tarjetas de circuito impreso y se observa el número de defectos. Los resultados obtenidos son los siguientes. Número de defectos 0, frecuencia observada 32, número de defectos 1, frecuencia observada 15, número de defectos 2, frecuencia observada 9, número de defectos 3 o más, frecuencia observada 4. Paso 1. Formular las hipótesis. H0. La forma de la distribución de los defectos es Poisson. H1. La forma de la distribución de los defectos no es Poisson. Paso 2. Calcular las frecuencias esperadas. La media de la distribución Poisson propuesta en este ejemplo es desconocida y debe estimarse a partir de los datos contenidos en la muestra. Para ello nos apoyamos en la fórmula que vemos a continuación en la pantalla y sustituimos únicamente los datos por los que tenemos dentro de la tabla. Ahí tienen la muestra en pantalla y la pueden ver. A partir de la distribución Poisson con parámetros 0.75 puede calcularse las probabilidades asociadas con el valor de x. Esta es la fórmula de la Poisson, es la que vemos a continuación. En esta tabla también podemos identificar un poco los datos de los que estoy hablando. Puesto que la frecuencia esperada en la última celda es menor que 5, para hacerlo un poco más fácil, combinamos las dos últimas celdas, como se muestra en la última tabla que ven en la pantalla. Una vez realizado esto, continuamos con el paso 3. Calculamos el grado de libertad. Nuevamente utilizamos C-1-1, sustituimos los valores y quedaría de la siguiente forma. Los grados de libertad serían 3-1-1 es igual a 1, debido a que la media de la distribución Poisson fue estimada a partir de los datos. Paso 4. Calculamos xi cuadrada. Nuevamente volvemos a encontrarnos con esta fórmula, la cual ya mencionamos anteriormente. Xi cuadrada es igual a la suma de la frecuencia observada menos la frecuencia esperada al cuadrado entre la frecuencia esperada. Sustituimos los datos con los obtenidos en la última tabla de la diapositiva anterior. Ubicamos en el diagrama en qué parte tenemos nuestra xi cuadrada. Y una vez hecho esto, solamente nos queda aceptar o rechazar la hipótesis, que sería el paso número 5. Como el 2.94 no es mayor a 3.84, no se rechaza H0 y se concluye con un 0.05 que la distribución de defectos de las tarjetas de circuito impreso es Poisson. Esto sería todo de mi parte. Muchas gracias.